ponencia no es una que entre de lleno al aspecto jurídico. Lo que busca es tratar de hacer una explicación por qué aconteció la crisis, cuál es el mecanismo que más participación o que más involucrado estuvo en el tema de la crisis internacional y cuál sería la razón que explicaría por qué sucedió esta crisis, sin pretender, desde luego, porque supera los alcances de la ponencia, sin pretender decir que esa es la única razón o que en todo caso es la razón fundamental. Eso no sé cuándo se podrá saber o cuándo se podrá determinar, depende básicamente en mayor medida de las autoridades norteamericanas, pero en todo caso de lo que se vislumbra y de lo que se ha visto y de la problemática que tenemos y que hemos visto a través de los medios y a través de las distintas investigaciones realizadas hasta ahora, es la participación del instituto que voy a abordar en la presente ponencia. ¿Correcto? Entonces, en la ponencia de la crisis financiera hay una aproximación al mecanismo que podría explicarla, la titulización de activos. ¿Correcto? Causas. Causas de la crisis financiera internacional. Los grandes bancos norteamericanos empiezan a conceder préstamos a personas de bajos ingresos con baja calificación de crédito sin conocer al cliente. O sea, llega a haber tal cantidad de liquidez, los bancos tienen tal cantidad de dinero que ya no les interesa, digamos, en averiguar si el cliente tiene un flujo de dinero, si tiene un trabajo estable, si tiene un buen récord crediticio. Eso pasa a ser secundario. Lo más importante es colocar el crédito, colocarles el dinero y que les empiecen a pagar la cuota mensual con los correspondientes intereses y con el principal. Entonces no se conoce al cliente, no se dan las garantías adecuadas y no se dan las tasas adecuadas. A clientes sin un historial crediticio y sin ser buenos clientes y sin haberlo demostrado, les dan una tasa demasiado baja, una tasa que no corresponde al riesgo. Entonces todo esto ya se empieza a sumar como una especie, empieza a nacer la bola de nieve que luego será el gran aluvión que hemos visto el año 2008 y 2009. Surgen las hipotecas tipo ninja, o sea, sin ingreso, sin empleo, sin activo. No interesaba, lo que interesaba para los bancos era colocar el dinero. Era el único interés que tenía el banco, colocar el dinero y que alguien le empiece a pagar. Si después iba a tener problemas o no, se pensaba que no. Se pensaba que nunca era, porque la economía venía creciendo y el valor de las viviendas se venía incrementando desde los años 30, por lo tanto el escenario negativo no era uno que contaba para los bancos. El único activo subyacente que se consideraba era las viviendas. Se decía, si esta vivienda cuesta hoy día $100.000, probablemente el año siguiente va a costar $120.000 y el subsiguiente $150.000. Por lo tanto, nuestra deuda siempre va a estar suficientemente asegurada. Si alguien no nos paga, le quitamos la casa, la ejecutamos y obtenemos el dinero que le hemos prestado. ¿Correcto? Ese era el criterio de seguridad que tenían los bancos. Como ya decía antes, la justificación era que los precios de la vivienda solo eran incremental y nunca decremental, razón por la cual no había de qué preocuparse. Se otorgan refinanciamientos en base al precio de viviendas. Es más, si alguien que había obtenido un crédito de vivienda por $100.000 y el próximo año la casa costaba $150.000 y solo había pagado $10.000, iba al banco y le decía, mira, esta casa por la que me prestaste $100.000 ahora cuesta $150.000 y yo necesito que me des un poco más de dinero, pues extiéndeme el crédito hasta $130.000, y el banco sobre los $100.000 que le había prestado le daba $30.000 más. ¿Para qué? Para que el señor viaje, para que se compre carro, para que se divierta, para que tome vacaciones, para lo que sea. ¿Por qué? Porque se pensaba que el respaldo inmobiliario era uno de primera calidad y que solamente podía mejorar y nunca empeorar o tener una performance negativa. ¿Correcto? Esa era la única consideración. Si ustedes observan, aquí empiezan a sonar ya las primeras alarmas. Analistas financieros empiezan a decir, los créditos siempre se otorgan en base a la calidad del deudor, en base al flujo que éste genera. ¿Correcto? No se otorga un crédito a alguien solo por la garantía que otorga, porque ese no es el negocio del banco, estar ejecutando garantías. El negocio del banco es que le paguen por los créditos que otorgan. Cuidado,
Entonces dicen, los créditos hipotecarios no se otorgan en función a la evaluación del flujo del beneficiario, sino solamente en función de la garantía otorgada a la vivienda, sobre la especulación que el valor de la casa solamente podía incrementarse. Esto me empiezan a decir un montón de analistas financieros, pero el mercado que hace, no, esto es teoría pasada. Ahora vivimos otra época, la época de la informática, la época de un crecimiento sin precedentes, y el mundo solo va a ir para adelante. No tenemos de qué preocuparnos. Entonces, ¿los bancos qué hacían? Otorgaban los créditos hipotecarios. El crédito hipotecario, a su vez, se lo transferían a un fondo de inversión, y los fondos de inversiones, ¿qué hacían? Los fondos de inversión titulizaban estos créditos hipotecarios y emitían valores con cargo a esas hipotecas. O sea, un banco daba una hipoteca por $100.000, el fondo de inversión le compraba esa hipoteca por $100.000, y el fondo de inversión emitía bonos por $100.000, recuperaba el dinero al mercado, de nuevo se lo prestaba al banco, y el banco nuevamente le otorgaba a otro cliente, y se iba en esa espiral, una espiral de cada día tener más y más y más clientes. Entonces los bancos podían seguir otorgando créditos y vendiendo dichos valores a fondos de inversión. Los fondos de inversión estructuraron los valores de manera compleja y bajo regulaciones distintas. Bueno, este es un tema que ya escapa de la exposición, pero la creatividad de los financieros y de los abogados fue impresionante. No en nuestro país, por supuesto. ¿Por qué? Porque, digamos, nuestro país es un poco más conservador con respecto al tema de créditos, y no nos afectó la crisis de esa manera, pero bien podría afectarnos en la medida que haya una formalización de la economía. Esta es una experiencia a futuro para el Perú. Cuando en algún momento el Perú logre un grado de formalización, por ejemplo, como el de la sociedad norteamericana, bien podríamos tener un problema así, o probablemente 20 o 30 años ya habremos olvidado esta experiencia, y quizás podamos revivir una crisis así, ¿correcto? Estos valores se empiezan a negociar en bolsa, inversionistas les dicen, sí, son valores altamente seguros, nunca van a tener problema de no pago, nunca van a entrar en default, y es una inversión muy segura, y empiezan a comprar estos valores. Sin embargo, por el tema de la compra de los contratos de crédito, por la participación de fondos de inversión, y por los programas de titulización, securitización o bursatilización, como se les denomina en otras sociedades, eran valores complejos. Entonces un inversionista, digamos mediano, no podía hacer un análisis propio de qué le estaban vendiendo. Él no podía evaluar si el riesgo es como si uno compra un pagaré o una letra, o le meten una letra, y conoce a alguien y dice, bueno, sí, yo lo conozco, me va a pagar, o tengo la confianza que me va a pagar. Pero con estos valores no se sabía. Entonces los inversionistas hacen descansar toda su confianza en las empresas clasificadoras de riesgo. ¿Qué decían las empresas clasificadoras de riesgo? Todas, y es más, inclusive el día que cae el banco Bear Stearns, en Estados Unidos tenía calificación AAA. En otras palabras, es imposible que este crédito no sea pagado, que este bono no sea honrado, que esta obligación no sea asumida. Eso es imposible. Eso equivale a AAA. Salvo un cataclismo o una catástrofe, en situaciones normales, esta obligación siempre va a ser pagada. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa? Que como Estados Unidos vive una fiebre consumista, y por el tema del ataque a la Torre Gemela, la Reserva Federal había bajado las tasas, entonces la economía se empieza a recalentar y Estados Unidos empieza a tener problemas de inflación. Y dice, vamos a subir un poquito las tasas. ¿Correcto? Cuando suben un poquito las tasas, las empresas dicen, se encareció el costo del financiamiento y tenemos que reducir personal. ¿Y de quiénes prescinden? De aquellas personas que, digamos, que se les había contratado por la vorágine de la economía y que eran nuevas. ¿Y quiénes eran estas personas nuevas? Precisamente eran las personas que no tenían el trabajo seguro, que no tenían un historial crediticio y que no tenían un récord de buen pago. Esas personas a las que se les llamaba subprime, esas personas son las primeras en ser despedidas.
Naturalmente, cuando uno no tiene trabajo, ¿qué es lo primero que hace? Deja de pagar obligaciones. Los subprime, los ninjas, que le dicen en la carga financiera norteamericana, dejan de pagar su crédito hipotecario mes a mes con el banco. Entonces el banco dice, bueno, no nos hacemos problemas, vamos a rematar las viviendas. Pero no era que un banco remataba una vivienda, todos los bancos empiezan a su vez a rematar todas las viviendas. Y como bien sabemos, por leyes de oferta y demanda, cuando hay exceso de oferta, los precios caen. ¿Qué pasó? Los precios de las viviendas se desplomaron de manera dramática. Y aquí se produce el quiebre de la premisa fundamental en el que se había avanzado toda la burbuja. Los precios de las casas solo suben, nunca bajan. Mentira, señores, los precios de las casas empezaron a bajar con todo este aluvión de hipotecas impagas, ¿correcto? Los bancos empiezan a rematar la vivienda, la sobreoferta romanante hace bajar los precios. Se observa entonces que había una sobrevaloración en los precios de las casas que eran subyacente de los valores emitidos. Los inversionistas dicen, oye, un momento, me dijeron que esto era imposible, que las casas siempre subían. Entonces, mecanismo tan virtuoso, así expuesto, pareciera ser desdibujado por la crisis financiera internacional. Entonces, ¿el mecanismo es uno bueno o es que acaso es uno de carácter perverso? ¿Qué es? ¿O un buen mecanismo de financiamiento? ¿O en realidad la crisis financiera internacional ha demostrado que es uno de los mecanismos que se utiliza para engañar gente? En principio debe indicarse que es un excelente mecanismo de financiamiento en el mercado de valores. La adecuada evaluación de los activos que se transfieren al patrimonio fideicomisado es esencial con respecto al resultado del proceso. Si ustedes recuerdan en la exposición, lo que yo les dije es que se le transfería a los patrimonios o a los fondos de inversión, los bancos, ¿qué les transferían? Unos créditos hipotecarios para que los titulicen. Por lo tanto, se supone que son muy buenos activos, pero era muy buen activo aquel en el cual alguien te debe y sencillamente no tiene trabajo, no tiene récord crediticio, no tiene ninguna garantía que ofrecerte. ¿Es un buen crédito? Probablemente la respuesta es no, o de seguro no, pero así se estructuraron las grandes emisiones en Estados Unidos. Entonces, ahora cuando la prensa, el ciudadano de a pie hace una evaluación, no dice, no se hicieron las evaluaciones, dice el mecanismo es malo. Este es un mecanismo perverso, es un mecanismo para engañar. Entonces, yo no creo que sea un mecanismo perverso, no creo que sea un mecanismo para engañar, sino todo lo contrario. Creo que quienes hacen la evaluación de los activos para ser titulizables, la transferencia de los activos, hicieron mal su tarea, hicieron mal su trabajo. Eso es, creo, lo que ocurrió. De lo expuesto se observa que los grandes bancos norteamericanos transfirieron a los patrimonios autónomos y fondos de inversión activos que no eran activos de la mejor calidad, puesto que los beneficiarios no tenían historial crediticio ni empleo, eran niños. Entonces, válidamente podría sostenerse que lo que en realidad fue un abuso del mecanismo en el sentido de no hacer una valoración adecuada de los activos en materia de la transferencia, ¿correcto? Sin embargo, si el mecanismo funciona, si el mecanismo es tan virtuoso, si hay una evaluación de activos, si hay alguien encargado de valorar esos activos, que son las empresas clasificadoras de riesgo. ¿Qué pasó con estas empresas clasificadoras de riesgo? Porque nadie ha dicho nada de las clasificadoras de riesgo, ni en Estados Unidos, ni en Perú, ni en ningún sitio. Ellas tenían que hacer la tarea, no de evaluar ni de escoger qué activos, pero sí de, al momento de revisar el patrimonio fideicometido, los patrimonios fideicometidos con respecto a lo que se iba a emitir valores, podían dar una opinión en el sentido de bueno, malo, muy malo, y consecuentemente otorgar la calificación de crédito. Pero no todas las calificaciones eran AAA, con lo cual quería decir que los activos eran demasiado buenos. Pero nada ha pasado con las empresas clasificadoras de riesgo. Hubo actuación dolosa de los agentes involucrados en los procesos de titulización. Son las autoridades que determinarán esto y sabremos los resultados. O probablemente no lo sabremos nunca, porque hay demasiados intereses en juego. Ahorita se acaba de aprobar una reforma financiera en Estados Unidos, pero los intereses son tan amplios
que probablemente, y en mi particular opinión, nunca se va a saber cómo es que realmente actuaron las empresas clasificadoras de riesgo en estos casos, y si tienen alguna responsabilidad administrativa, o peor aún, como yo sostengo, es de carácter penal, ¿correcto? Pero esto no se sabrá porque los montos involucrados son tan elevados y hay tantos intereses en juego que yo creo que difícilmente se sepa la verdad. En todo caso, lo que yo quería hacerles es una aproximación a un mecanismo que podría explicar la razón de la crisis, pero que es un mecanismo virtuoso, pero que si las personas comprendidas o las empresas comprendidas en este proceso no hacen bien la tarea, los resultados son catastróficos. Ya lo fueron en Estados Unidos y probablemente cuando el mecanismo se haga de un uso bastante extensivo en el país y la economía se formalice, probablemente algún día nosotros podamos atravesar un tipo de estas crisis. Espero que no, espero que hayamos aprendido la lección, pero como le digo, nadie ha sancionado a una empresa clasificadora de riesgo y recién hay denuncias contra algunos bancos de inversión, pero nada contundente. Lo único contundente han sido las caídas y las quiebras de los bancos, pero eso definitivamente no supone responsabilidades personales, que es lo que yo creo que corresponde en este caso. Eso es todo, espero que haber contribuido en algo. Quien les habla se desempeña como magistrado en la Corte de Lima en el área comercial. Entonces, esta particular función mía en esta área de la judicatura me permite hacer una primera afirmación introductoria al tema. Y es que el tema de la impugnación de acuerdos es probablemente el que mayor número de demandas genera en los órganos especializados de la materia comercial. Le supera únicamente en número las demandas sobre convocatoria a junta. En segundo orden siguen las impugnaciones de acuerdos. Esto ya de por sí nos revela entonces que es un tema de importancia para quien se desempeña en el mundo del derecho, en el manejo de las leyes y en el asesoramiento de empresas. Sin embargo, no obstante este importante número, esta importancia cuantitativa expresada en la cantidad de demandas sobre esta materia, sin embargo, digo, esta importancia del tema no se refleja en la atención que los abogados por una parte, los autores que desarrollan doctrina y teoría por otro lado, y también, ¿por qué no?, los mismos magistrados le hemos dado, los tres desde cada particular o función que cada uno cumple, no le hemos dado la suficiente importancia y atención al tema. ¿Y por qué me permito decir esto? Porque en principio, cuando uno revisa las demandas que sobre esta materia llegan, impugnación de acuerdo, advierte graves y severas falencias, profundo desconocimiento de parte de los abogados, confusión conceptual. Uno como juez, cuando recibe una demanda con el elemental conocimiento que debe tener de las cosas, pero sobre todo pues, ya por la práctica y la experiencia que va adquiriendo en el día a día, uno puede desde ya anticipar, hacer una suerte de prognosis del resultado del proceso y saber si ese proceso tiene posibilidades o no. Y no es que uno esté prejuzgando, lo que sucede es que uno se remite a una lectura objetiva de la demanda y uno sabe o puede darse cuenta si hay una coherencia, hay una consistencia en el planteamiento, si hay una adecuada formulación del planteamiento jurídico, etc. Más allá de que cumpla o no los requisitos legales, porque la demanda puede cumplir todos los requisitos y todas las formalidades y sin embargo no tener ni pies ni cabeza. No obstante eso, la ley nos impide a nosotros hacer un pronunciamiento de fondo y decir esta demanda es improcedente de plano. Entonces uno se ve, por imperativo legal, obligado a admitirla, darle todo el trámite y generar todo un proceso que a la postre probablemente confirme la primera percepción del juez de que la demanda no tenía posibilidad jurídica. Entonces, esto revela por un lado insisto, un desconocimiento y una falencia en el manejo de estos conceptos que vamos a discurrir rápidamente, desconocimiento por parte de los abogados al momento de plantear la pretensión jurídica en sede judicial. Pero por otro lado, si uno revisa la doctrina nacional, va a poder advertir también cómo hay diversas
interpretaciones y posiciones y desarrollos conceptuales y teóricos por parte de los autores respecto de 3 artículos muy concretos que son los que nos van a concitar esta breve, espero breve alocución. Los artículos 38, 139 y 150 de la Ley General de Sociedades. Entonces también allí tenemos una falta de uniformidad en el enfoque y la interpretación de estas disposiciones y por tanto una falta de coherencia en cuanto al desarrollo que teóricamente ha tenido esta materia de la impugnación de acuerdos por parte de los autores nacionales. Pero además de abogados y además de estudiosos o teóricos, tenemos también el problema y el tema de la inexistencia de una jurisprudencia uniforme y homogénea que dé luces y que haga predecibles, digamos, las interpretaciones que en sede judicial se van a hacer sobre estas disposiciones y sobre estos temas. Entonces aquí tenemos un tercer elemento que nos pinta un panorama bastante complicado. Y cuando ustedes en algún momento tengan, por ejemplo, que absolver una consulta sobre esta materia y probablemente hacer un proyecto de demanda o trabajar ya una demanda, van a poder advertir cómo efectivamente el tema de impugnación de los acuerdos societarios es un poco incierto, en el sentido de se puede interpretar como blanco, como negro, como gris. Puede uno decir que la caducidad es de 3 meses o de repente es de 1 mes. Puede uno decir que sí tiene legitimidad para obrar o de repente que no tiene legitimidad para obrar. Entonces, lo que procuraré hacer en esta intervención es tratar de esbozar algunos temas para poder arribar, ojalá, a una interpretación lo más sencilla, lo más concreta y plausible posible. Una interpretación que además voy a procurar apoyar en la jurisprudencia que poco a poco se va abriendo paso, sobre todo en la Corte de Lima, a partir de la creación de la especialidad comercial, ¿no? Entonces allí sí tenemos pronunciamientos judiciales que van desarrollando con más prolijidad este tema. Jurisprudencia que no necesariamente coincide o ha sido recogida por la Corte Suprema. Probablemente porque la Corte Suprema no tiene el nivel de especialización en materia comercial, porque finalmente en la Corte Suprema se ven todas las materias judiciales. Entonces decía que el tema se justifica por esta situación de incertidumbre generada por el desconocimiento de parte de los abogados, propiciada a su vez por el inadecuado desarrollo doctrinario y también por la inexistencia de una jurisprudencia conforme al sentido exacto de la palabra. Si ustedes revisan cualquier material, comentario de la ley en estos artículos, cualquiera de los autores muy reconocidos en nuestro país, el doctor Fausto Eusebio, el doctor González, Gunter González, el doctor ya fallecido Elías Larosa, el doctor Dumont, etc., hay una suerte de manejo un poco descuidado, si acaso se quiere, de algunos conceptos que sin embargo la doctrina ha establecido que no son necesariamente iguales y que por tanto no pueden ser utilizados como sinónimos. Y me refiero a los conceptos de, por ejemplo, invalidez, impugnación, anulabilidad, nulidad, ineficacia o inexistencia. Todo esto vinculado a la doctrina o la teoría de la invalidez del acto jurídico, que como acto reflejo lo traspasamos al tema de impugnación de acuerdos. Pero ¿de qué estamos hablando cuando aludo a impugnación de acuerdos? Esto nos lleva al tema de la sociedad, como una persona jurídica que en realidad es una unidad económica reconocida como personalidad jurídica, establecida como un centro de atribución de derechos y obligaciones, independientes estos derechos y obligaciones de las personas de un acuerdo societario. También es un error, porque uno no demanda la anulabilidad, uno invoca la causal de anulabilidad para demandar la nulidad. A ver si me explico, tratando de no caer en un trabalenguas. Las causales, que son circunstancias previstas en la ley, pueden clasificarse en causales de anulabilidad o de nulidad según el interés jurídico protegido y según la gravedad de del vicio que afecta a este interés jurídico.
Básicamente las causales de anulabilidad tienen que ver con intereses específicos, concretos, casi individuales del titular de un derecho determinado. No es un interés jurídico colectivo, general o un interés público. Es un interés privado, casi particular. Por tanto, la anulabilidad interesa básicamente al titular de ese derecho, supuestamente, al titular de ese interés supuestamente afectado. Y por tanto, como es un tema casi particular o privado, las causales de anulabilidad pueden ser subsanables o convalidables. Es decir, se incurrió en una causal de anulabilidad, pero nada impide que las partes después se pongan de acuerdo y cuando vamos a superar ese tema, efectivamente, incurrir en tal vicio, etc., convalidamos. Perfectamente, no se agravia en nada el interés de nadie más que los que participan en ese acuerdo de convalidación. Entonces, la causal de anulabilidad se vincula con un interés específico, particular, privado. Por el contrario, las causales de nulidad tienen que ver con un interés superior, más allá del titular o del demandante o de una persona determinada. Tienen que ver con cuestiones de orden público, tienen que ver con el interés social en materia ya de acuerdos societarios, ¿no es cierto?, sobre los temas sobre los cuales no tienen capacidad de disposición ninguna de las partes intervinientes en el acto o el negocio jurídico, de tal manera que no puede ser convalidable. Es decir, ese acto jurídico no puede surtir efecto así las partes lo quieren. Ahora bien, las causales de anulabilidad apuntan ¿a qué? Apuntan a que una vez verificada su existencia, su presencia en el acto jurídico o en el negocio, se declare la nulidad, porque esa es la finalidad. La ley dice, en tales casos, si se da esta circunstancia, ese acto jurídico podrá ser declarado nulo, a pedido de la parte interesada, de fulano, sultano. Entonces, la finalidad de la anulabilidad, de la causal de anulabilidad, es obtener la nulidad, es decir, la invalidación. El concepto general es invalidación. La invalidación del acto, la invalidación del contrato. La invalidación es el género, la nulidad es la manera específica de dejar sin efecto, de quitarle validez, eso es invalidar, quitar validez. Esa es la manera específica, es la nulidad. Y las causales a través de las cuales se llega a la nulidad pueden ser causales de anulabilidad, si es que son convalidables y si es que tienen que ver con un interés particular, o se llega a través de causales de nulidad, si es que tienen que ver con un interés general, colectivo, público, etcétera, y que no son convalidables. Quien, como yo, estudió con el Código Civil de 1936, recordamos que en aquella época, un código que sí requería pues su estudio, porque ahora nuestro código es casi un manual, está todo allí desarrollado. En aquella época se distinguía entre nulidad absoluta y relativa, que básicamente son los conceptos que ahora les menciono, anulabilidad y nulidad. La nulidad relativa era la anulabilidad. ¿Por qué relativa? Porque podía ser convalidable, las partes podían subsanar. En cambio, la nulidad absoluta no es convalidable, es una nulidad fatal.